¿Alguna vez te has preguntado qué se necesita para que una persona normal, alguien amable, empático y con valores sólidos, llegue a cometer actos de extrema crueldad o se transforme en alguien irreconocible? Imagina nada a alguien a quien conoces, a alguien que consideras íntegro y confiable, convirtiéndose en una versión oscura de sí mismo. ¿Qué pasaría si te dijera que esto no es una anomalía rara, sino un patrón repetido a lo largo de la historia y profundamente arraigado en la naturaleza humana? Hoy exploraremos una de las preguntas más inquietantes y provocadoras. ¿Por qué las personas buenas pueden llegar a hacer actos de crueldad y maldad? Al final de este video, descubrirás los mecanismos psicológicos y sociales que pueden empujar a cualquier persona hacia la oscuridad. Más importante aún, exploraremos cómo identificar y resistir estas fuerzas, siendo la última revelación la más impactante y crucial de todas. Este viaje nos llevará a través de experimentos psicológicos escalofriantes, eventos históricos perturbadores y reflexiones filosóficas que revelan la delgada línea que separa el bien del mal. Pero esta no es solo una historia sobre otros. Es un espejo que nos obliga a mirar hacia adentro y preguntarnos: ¿sería yo capaz de lo mismo en las circunstancias adecuadas? ¿Podría yo también ser influenciado por estas fuerzas? Quédate conmigo, porque lo que descubrirás hoy podría cambiar fundamentalmente la forma en que ves el mundo y a ti mismo. El efecto Lucifer es un concepto impactante, popularizado por el psicólogo Philip Zimbardo, quien llevó a cabo el infame experimento de la prisión de Stanford. Lo que reveló fue profundamente inquietante y perturbador. El entorno en el que nos encontramos, los roles que asumimos y la autoridad que seguimos pueden transformar incluso a las personas más virtuosas en perpetradores de actos crueles. Piensa en ello. La historia está repleta de ejemplos de personas comunes que bajo ciertas circunstancias cometieron atrocidades inimaginables. Los guardias que ejecutaban órdenes en los campos de concentración nazis, los soldados que participaban en limpiezas étnicas o incluso aquellos testigos silenciosos que permitieron que los horrores se desarrollaran ante sus ojos. Ninguno de ellos nació malvado. En la mayoría de los casos, eran individuos normales atrapados en situaciones que despertaron los rincones más oscuros de la naturaleza humana. ¿Por qué sucede esto? La respuesta está en una combinación de fuerzas psicológicas y sociales que dan forma al comportamiento. Primero está el poder de la autoridad. Los experimentos de obediencia del psicólogo Stanley Milgram en la década de 1960 mostraron que las personas llegarían a extremos incluso infligiendo dolor a otros cuando una figura de autoridad se lo ordenaba en su estudio. A los participantes se les pidió que aplicaran descargas eléctricas a otra persona, que en realidad estaba activa, fingiendo sentir dolor sorprendentemente. La mayoría de los participantes continuaron administrando descargas incluso cuando creían que estaban causando un daño grave, simplemente porque se les dijo que lo hicieran ahora. Piense en su propia vida. ¿Con qué frecuencia seguimos instrucciones sin cuestionarlas, ya sea de un jefe, un líder o incluso las normas sociales? ¿Qué haría si alguien en una posición de poder le pidiera que comprometiera su moral por el bien mayor? Otro factor crítico es el concepto de deshumanización, cuando despojamos a otros de su humanidad, etiquetándolos como el enemigo, infrahumanos o menos, que se vuelve más fácil justificar actos de crueldad. Esta es una táctica utilizada una y otra vez en la guerra de propaganda e incluso en los conflictos cotidianos. Es más fácil dañar a alguien cuando ya no lo ves como una persona. Considere el lenguaje que usamos hoy
en el discurso social y político. ¿Con qué frecuencia vemos grupos de personas reducidas a etiquetas o estereotipos? Reflexiones sobre cómo esto disminuye nuestra empatía y conexión, creando una mentalidad de Estados Unidos. Contra ellos, pero la deshumanización es solo una parte del rompecabezas. Los roles sociales y la dinámica de grupo también juegan un papel importante. El experimento de la prisión de Stanford de Zimbardo demostró vívidamente que los estudiantes universitarios fueron asignados aleatoriamente para ser guardias o prisioneros en un entorno de prisión simulado. En cuestión de días, los guardias comenzaron a exhibir un comportamiento abusivo y los prisioneros mostraron signos de estrés extremo y sumisión. Lo que fue impactante fue la rapidez con la que los participantes perdieron de vista su individualidad y se conformaron con los roles que se les dieron. Esto plantea una pregunta crítica. ¿Cuánto de nuestra identidad está moldeada por el rol que la sociedad nos impone? ¿Somos verdaderamente libres de actuar como individuos o estamos inconscientemente desempeñando papeles dictados por los sistemas que nos rodean? Estas fuerzas, la autoridad, la deshumanización y la dinámica de grupo, no son teóricas, están activas en nuestra vida diaria, influyendo en la forma en que pensamos, actuamos y engañamos a los demás. Las vemos en los lugares de trabajo, escuelas, redes sociales e incluso dentro de las familias. Reconocer estas fuerzas es el primer paso para resistirlas. Pero ¿qué pasa con el punto de inflexión? El momento exacto en que una buena persona cruza la línea. Ese momento es a menudo sutil. Comienza con pequeños compromisos. Una decisión de permanecer en silencio al presenciar una injusticia. Un acuerdo de seguir adelante. Solo esta vez, con el tiempo. Estas pequeñas elecciones se acumulan, creando una pendiente resbaladiza que puede conducir a un profundo fracaso moral. Detente un momento y piensa, ¿alguna vez has tomado una decisión que iba en contra de tus valores porque te parecía más fácil o más seguro? ¿Cuáles fueron las consecuencias? A medida que avanzamos, exploraremos cómo reconocer estos momentos antes de que se agraven. Fuera de control, lo más importante es que descubriremos cómo fomentar la resiliencia contra estas fuerzas psicológicas. Pero primero confrontemos una pregunta aún más profunda. ¿Algunas personas son inmunes al efecto Lucifer? ¿O es un peligro que todos enfrentamos? Permanezca atento, porque lo que viene a continuación desafiará todo lo que cree saber sobre usted mismo y la naturaleza humana. Ahora, confrontemos la pregunta que persiste en la mente de muchos. ¿Algunas personas son verdaderamente inmunes al efecto Lucifer? La respuesta, por incómoda que sea, es que ninguno de nosotros es completamente inmune. Los psicólogos han debatido durante mucho tiempo el papel de la personalidad en la resistencia a la corrupción y el colapso moral, mientras que ciertos rasgos, como la fuerte empatía, la autoconciencia y el coraje moral, pueden actuar como factores protectores. La verdad es que bajo las circunstancias correctas, o quizás las incorrectas, cualquiera puede caer presa de estas fuerzas. Piénselo de esta manera. Todos llevamos dentro de nosotros la capacidad, tanto para el gran bien como para el daño, indescriptible. Esta dualidad es un tema recurrente en la literatura, la religión y la filosofía. Carl Jung, el renombrado psiquiatra suizo, lo describió como el aspecto de la sombra de nuestra psique, las partes más oscuras, a menudo reprimidas de nosotros mismos que somos reacios a reconocer. Jung creía que para comprender completamente nosotros mismos, debemos enfrentarnos a esta sombra e integrarla en nuestra conciencia. ¿Alguna vez has sentido una oleada de ira o envidia tan intensa que te sorprendió incluso a ti? ¿Alguna vez has dicho o hecho algo en el calor del momento de lo que luego te arrepentiste profundamente?
Estos son destellos de la sombra, en acción. Si no se controla, esta sombra puede crecer y manifestarse de maneras que se alinean con el efecto Lucifer. Pero aquí está la parte esperanzadora. La conciencia es nuestra mayor defensa, al comprender los mecanismos psicológicos que conducen al colapso moral. Obtenemos el poder de resistirlos, así que profundicemos en cómo operan estas fuerzas en el mundo real y cómo podemos contrarrestarlas. Uno de los mecanismos más insidiosos es algo que los psicólogos llaman desapego moral. Este concepto, introducido por el psicólogo Albert Bandura, explica cómo los individuos racionalizan el comportamiento dañino para evitar sentir culpa o remordimiento. Por ejemplo, alguien podría convencerse de que todos los demás lo están haciendo o de que el fin justifica los medios. Estas racionalizaciones crean una distancia psicológica entre el individuo y sus acciones, lo que hace que sea más fácil justificar las malas acciones. Considere cómo se desarrolla esto en escenarios cotidianos. Un estudiante puede hacer trampa en un examen diciéndose a sí mismo que es solo una cosa de una sola vez. Un gerente puede tratar a los empleados de manera injusta, creyendo que es necesario para cumplir con los objetivos de la empresa. En estos momentos, la desconexión moral permite que las personas actúen de maneras que contradicen sus valores. El antídoto para esto es lo que algunos psicólogos llaman vigilancia moral. Esto implica cuestionar activamente nuestras acciones y sus consecuencias, incluso cuando es incómodo. Significa preguntarnos si estoy justificando algo que, en el fondo, sé que está mal. Otra herramienta poderosa es el cultivo de la empatía. La empatía actúa como un contrapeso a la deshumanización. Cuando realmente vemos a los demás como individuos complejos que sienten, personas con esperanza, miedos y sueños, se vuelve mucho más difícil hacerles daño. Es por eso que el arte de contar historias y la conexión humana genuina son tan vitales. Nos recuerdan nuestra humanidad compartida y rompen las barreras que nos dividen. Pero, ¿qué pasa con el nivel social? ¿Cómo abordamos los sistemas y estructuras más grandes que perpetúan el daño y permiten el efecto Lucifer a gran escala? Aquí es donde el papel del liderazgo y la responsabilidad colectiva se vuelven cruciales. La historia nos ha demostrado que los líderes carismáticos pueden elevar o corromper sociedades enteras. Adolf Hitler, por ejemplo, manipuló el miedo y el prejuicio para justificar atrocidades. Por otro lado, líderes como Mahatma Gandhi y Martin Luther King Jr. usaron su influencia para inspirar cambios positivos y resistencia contra la injusticia. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué tipo de líder elegimos seguir? ¿Y qué tipo de influencia ejercemos sobre los demás, incluso si no estamos en posiciones de autoridad tradicional? Todos tenemos influencia dentro de nuestras familias, comunidades y lugares de trabajo. La pregunta es, si usamos esa influencia para promover la compasión y la justicia, o para perpetuar el daño y la división. Reflexiona un momento sobre tu propia vida. ¿Quiénes son las personas a las que admiras? ¿Qué valores encarnan? E igualmente importante, ¿qué tipo de ejemplo estás dando a quienes te admiran? Mientras examinamos estas fuerzas, autoridad, desapego moral, deshumanización y liderazgo. Está claro que la batalla entre el bien y el mal no es solo externa, es una lucha interna que cada uno de nosotros enfrenta a diario. Pero aquí está, la verdad empoderadora, así como las circunstancias pueden llevar a las personas por mal camino. También pueden guiarnos hacia actos extraordinarios de bondad, coraje e integridad. Los mismos mecanismos que crean monstruos también pueden crear héroes. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de permanecer en el camino del bien?
¿Cómo cultivamos la fuerza para resistir la atracción del efecto Lucifer? Cuando surja, las respuestas estarán por delante. En la siguiente sección, descubriremos la estrategia práctica IS para reconocer y resistir las fuerzas que conducen al fracaso moral. Estas estrategias han sido probadas por psicólogos, líderes espirituales e individuos comunes que se han enfrentado a desafíos extraordinarios y recuerdan que la visión final que exploraremos es la más transformadora de todas. Una comprensión que podría cambiar no solo la forma en que ves a los demás, sino también cómo te ves a ti mismo. Para resistir las fuerzas que pueden llevarnos por mal camino, primero debemos comprender que la conciencia por sí sola no es suficiente, aunque reconocer los mecanismos psicológicos del efecto Lucifer es un paso crucial. Necesitamos estrategias viables para contrarrestar su influencia. Exploremos estas estrategias comenzando con el concepto de coraje moral. El coraje moral es la capacidad de actuar éticamente y defender lo que es correcto incluso frente al miedo, la oposición o la pérdida personal. Es lo que impulsa a alguien a hablar en contra de la injusticia para proteger a los vulnerables o admitir un error cuando sería más fácil permanecer en silencio. Pero el coraje moral no es algo con lo que nacemos, es algo que cultivamos a través de la práctica deliberada y la reflexión. Piense en figuras históricas como Rosa Parks, que se negó a ceder su asiento en un autobús que provocó un incendio. Un movimiento de derechos civiles o considere a los denunciantes que exponen la corrupción y las malas acciones, a menudo con un gran costo personal. Estos individuos no eran inmunes al miedo, pero eligieron actuar a pesar de él. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar coraje moral en nuestras propias vidas? Comience por identificar sus valores fundamentales, los principios que más le importan. Estos pueden incluir honestidad, compasión, justicia o responsabilidad. Reflexione sobre los momentos en que se enfrentó a un dilema moral. ¿Actuó de acuerdo con estos valores o los comprometió? Un ejercicio práctico es imaginarse a sí mismo en escenarios desafiantes. ¿Qué haría si presenciara acoso en el trabajo? ¿Cómo respondería si se le presionara para seguir una directiva poco ética? Al visualizar estas situaciones y ensayar su respuesta, fortalece su capacidad de actuar con decisión cuando surge el momento. Otra estrategia esencial es construir fuertes conexiones sociales con personas que comparten sus valores. Rodearse de individuos solidarios y con principios puede actuar como un amortiguador contra las influencias negativas. Estas relaciones brindan un sentido de responsabilidad y estímulo, lo que hace que sea más fácil resistir las presiones de la conformidad y la autoridad. Pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a sistemas o entornos que parecen diseñados para erosionar nuestra moral? Aquí es donde entra el concepto de la conciencia situacional se vuelve vital. La conciencia situacional implica reconocer las señales sutiles y la dinámica que dan forma al comportamiento. Por ejemplo, preste atención a las normas grupales, lo que se considera aceptable o esperado en un entorno determinado. Si nota patrones de exclusión, deshonestidad o daño, cuestione estos. Pregúntese si esto es realmente correcto o simplemente lo he aceptado porque todos los demás lo han hecho. Además, considere el papel de las pequeñas acciones en la creación de cambios. A menudo nos sentimos impotentes ante los problemas sistémicos, pero incluso los pequeños actos de resistencia pueden marcar la diferencia. Piense en el efecto dominó de cómo la decisión de una persona de actuar con integridad puede inspirar a otros a hacer lo mismo. Por ejemplo, en el lugar de trabajo, hablar en contra de las prácticas poco éticas puede parecer arriesgado,
pero puede alentar a otros a expresar sus preocupaciones también. De manera similar, elegir la amabilidad y la comprensión en las interacciones cotidianas puede desafiar la cultura de deshumanización que a menudo permea la sociedad. Abordemos también la importancia crítica de la autorreflexión. El filósofo Sócrates dijo la famosa frase: «La vida no examinada no vale la pena vivirla». La autorreflexión nos permite identificar nuestros sesgos, reconocer nuestros errores y crecer a partir de ellos. No se trata de la perfección, sino del progreso, volverse un poco mejores, un poco más consciente con cada día que pasa. Hazte el hábito de hacerte preguntas regularmente como: ¿qué motivó mis acciones hoy? ¿Traté a los demás con respeto y empatía? ¿Hubo momentos en los que me quedé en silencio cuando debería haber hablado? Al reflexionar sobre estas preguntas, te entrenas para actuar con mayor intención e integridad. Pero ¿qué pasa con la pregunta final? ¿Puede el efecto Lucifer neutralizarse por completo? Si bien la respuesta puede depender de factores individuales y sociales, la clave está en fomentar lo que el psicólogo Philip Zimbardo llama una imaginación heroica. La imaginación heroica es la mentalidad que permite a la gente común tomar acciones extraordinarias frente a los desafíos morales. Es la creencia de que tú también puedes marcar la diferencia, que el heroísmo no está reservado para los excepcionales, sino que es accesible para todos nosotros. Para cultivar esta mentalidad, comienza por buscar oportunidades para practicar pequeños actos de heroísmo. Estos pueden incluir defender a alguien que está siendo tratado injustamente, ofrecerse como voluntario para ayudar a los necesitados o simplemente elegir la amabilidad en lugar de la indiferencia en tus interacciones diarias. También es útil estudiar la vida de quienes han ejemplificado el heroísmo, desde figuras históricas hasta creadores de cambios modernos. Sus historias nos recuerdan que el coraje y la compasión está a nuestro alcance. En este punto, puede que te preguntes: ¿cuál es la visión más poderosa de todas? ¿Qué realización final puede transformar verdaderamente la forma en que nos vemos en el mundo? Esa respuesta está en comprender la profunda interconexión de la humanidad. La línea entre el bien y el mal no corre entre grupos de personas o naciones, corre por cada corazón humano. Como escribió una vez Alexander Sweeten, la línea de batalla entre el bien y el mal corre por el corazón de cada hombre. Esta comprensión es a la vez humillante y empoderadora. Nos recuerda que todos somos capaces tanto de hacer daño como de sanar, pero también nos da la capacidad de elegir. Cada momento presenta una nueva oportunidad para actuar con integridad, para resistir la atracción de la oscuridad y contribuir a un mundo arraigado en la compasión y la justicia. Quédate conmigo, porque en la parte final profundizaremos aún más en cómo se pueden aplicar estas ideas a tu propia vida juntos. Descubriremos pasos prácticos no solo para resistir el efecto Lucifer, sino para convertirnos en una fuerza para el bien en un mundo que la necesita desesperadamente. En este punto, hemos descubierto los mecanismos psicológicos que pueden convertir a las buenas personas hacia la oscuridad: autoridad, desvinculación moral, deshumanización y la influencia de la dinámica de grupo. Hemos explorado cómo la conciencia, el coraje moral, la empatía y la autorreflexión sirven como defensas contra estas fuerzas. Ahora centrémonos en lo que puedes hacer a partir de hoy para convertirte no solo en resiliente, sino en una fuente de luz en circunstancias desafiantes. El primer paso es reconocer tu influencia, sin importar cuán pequeña o insignificante pueda parecer tu rol. Tienes el poder de dar forma al entorno que te rodea en cada interacción. Contribuyes a las normas y valores que guían a los demás.
¿Estás fomentando una cultura de amabilidad, justicia y responsabilidad? ¿O estás permitiendo silenciosamente que persistan comportamientos dañinos? Considera la historia de alguien que cambió el curso de la historia a través de acciones aparentemente pequeñas. Oskar Schindler, un industrial alemán durante la Segunda Guerra Mundial, aunque inicialmente motivado por el lucro, Schindler usó sus recursos para salvar las vidas de más de 1000 judíos del Holocausto.